intento, ¿no? Bien, muchas gracias. Le agradecemos la atención a la revista de Opinión Democracia, Virgilio Saquiceli. Seguiremos hablando. Buen día, a las órdenes. Muchas gracias. 7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. De inmediato iniciamos un diálogo con Juan Cubi, sociólogo, activista social, respecto de lo que está pasando en la Asamblea Nacional, esta ruptura en Pachacuti. ¿Qué debiera pasar en la Asamblea con estas pretensiones, más allá de los errores que se ha evidenciado en la dirección de la Asamblea Nacional a cargo de Guadalupe Llori? Pero hay sectores que ambicionan con controlar la Asamblea, luego controlar los organismos de control, como se ha evidenciado con sectores como el correísmo, que primero quiere enjuiciar al contralor, luego enjuiciar al procurador, y dice, tenemos pruebas suficientes, sustentos suficientes. Ahora resulta que eso se desvanece y ahora quieren ir por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo administrar y solucionar esta crisis política desde la Asamblea Nacional? Un gusto a los tiempos saludar a Juan Cubi. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación y en efecto a los tiempos que estoy en Radio Democracia. A ver, lo primero que me viene a mí a la mente para señalar es que mientras en las cárceles del país se siguen matando los presos en una situación que está, por lo que vemos, fuera de control, el país tiene que asistir a todo este barullo, todo este conflicto a propósito de la destitución de la presidenta de la Asamblea, el reparto de las comisiones, estos amarres que son típicos del Poder Legislativo, y eso es penoso, porque la Asamblea debería estar enfocada en temas centrales de interés general, ¿sí? Y lo otro que, por lo que le acaba de decir el doctor Saquicela y las últimas declaraciones que he escuchado del ministro de Gobierno, lo que presumo que va a ocurrir en estas 24 horas es una serie de negociaciones, intercambios, amarres, para ver cómo resuelven el tema, siempre y cuando mañana se logre en primer lugar instalar la sesión de la Asamblea y se puedan tomar decisiones respecto de esta petición de conformar la Comisión de Investigación del CAL. Yo entendería que para que tengan la mayoría de 70 votos necesitan al sector, al menos de los independientes, de las cuales yo entendía, esto es por lo que leo la prensa, entendía que el doctor Saquicela de alguna manera representar este sector de independientes en un acuerdo con el gobierno. Sin embargo, el gobierno, en las declaraciones del ministro, dice que ellos prefieren estabilidad, es decir, mantener a las autoridades en la Asamblea, que eso es fundamental para poder salir del entrampamiento. El doctor Saquicela, que es el primer interesado, dice que la presidenta debería dar un paso al costado. De manera que no veo no, al menos yo no veo una solución posible que pueda ayudar a anticipar lo que puede ocurrir el día de mañana, Miguel. Consecuentemente, este panorama incierto no solo que deteriora la imagen de la Asamblea Nacional, sino que se evidencia esas ambiciones. El correísmo tiene su agenda que no cesa, impunidad. El Partido Social Cristiano siempre lanza los haces de acuerdo a las conveniencias, y hay un sector de los denominados rebeldes de Pachacuti, que si bien fueron golpeados por el correísmo, hoy votan juntos, basta revisar las votaciones, hoy votan juntos con el correísmo. Este panorama no hace que pudiera cambiar y radicalizarse, más allá también de los errores del gobierno, radicalizarse contra el régimen. A ver, Miguel, para entender el problema de Pachacuti en la Asamblea, yo creo que hay que hacer una reflexión muy breve sobre lo que significa el movimiento indígena ecuatoriano en la política nacional. A ver, desde hace aproximadamente 40 años que emerge el movimiento indígena y se convierte en un actor político, se coloca en la agenda política de este país un debate sobre la constitución del propio Estado, es decir, el proyecto del Estado plurinacional interpela no solamente al Estado Nacional con su vieja concepción liberal, sino también a la sociedad ecuatoriana en esa idea de la identidad nacional, de la sociedad mestiza, esa construcción que nunca hemos podido conseguir como país, ¿sí? Por eso, Miguel, durante los últimos 30 años, desde el levantamiento del 90, prácticamente todos los gobiernos han tenido en su agenda la necesidad de perseguir, debilitar, fragmentar, cooptar al movimiento indígena, para neutralizar lo que desde ciertos sectores del poder o desde los grupos de poder consideran una amenaza. ¿Qué ocurrió, Miguel, el año pasado?
En las elecciones del 7 de febrero, señor Carlos Pérez Guartambel entra a segunda vuelta con un bloque de 27 diputados. Esa fue la realidad en un primer momento. Claro, el establishment, lo que se llama, los grupos de poder dijeron esto es inconcebible, no vamos a aceptar un gobierno de un movimiento indígena que cuestiona la propia naturaleza del Estado y además tiene un bloque fuerte en la Asamblea. ¿Cuál fue el pacto entre estos grupos que están representados en el correísmo, social cristianos y Creo, o el gobierno actual? ¿Sí? Tenemos que excluirles de la segunda vuelta. Bajo además la idea de que el señor Arauz podía haber ganado la presidencia, eso es lo que presumían algunos, ingenuamente. Pero esa fue la decisión, Miguel. Y a partir de ahí, durante estos 10 meses, lo que hemos visto es una ofensiva sistemática y permanente desde estos sectores para ir minando a la propia estructura de Pachacuti y la CONAIE, para ir generando este tipo de conflictos internos, porque el objetivo final es de evitar esa opción que de haberse consolidado, Miguel, constituía una vía alternativa para este país, ¿no? Probablemente muchos no consideran, pero era una propuesta desde la sociedad de cambiar las estructuras mismas del sistema. Y eso, claro, el poder político también se expresa ahí, desde estos grupos fácticos, ¿no? Los verdaderos grupos de poder. Creo que eso es lo que está en este momento generando el conflicto al interior de Pachacuti, no solamente en la Asamblea, sino también al exterior, en la vida social. Juan, el tema de la urgencia por tomarse los organismos de control en búsqueda de impunidad, de controlar, perdón la redundancia, Contraloría, Procuraduría, incluso lo miran de reojo lo que ha venido haciendo la Fiscalía General. ¿No sería grave que cambien la agenda? Cambien autoridades, cambien la agenda e intenten ir por el Consejo de Participación Ciudadana, que en definitiva en la actual estructura constitucional es el corazón para controlar todo? Absolutamente, Miguel. Y por eso muchos, desde hace muchos años, hemos insistido en que hay que desaparecer la figura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso es público de parte, digamos, de algunas organizaciones o de algunas personas que hacemos opinión política, ¿no? Hay que desaparecerlo. Ahora, claro, en el momento actual y considerando la estructura que tiene el Estado, ¿sí? Esa es una tentación obvia, Miguel, porque desde ahí no solamente se puede controlar estos organismos, ¿sí? Del Estado, sino que pueden convertirse en un instrumento de chantaje definitivo, fuertísimo, no solamente para las otras fuerzas políticas, sino para el propio gobierno. Claro que eso es lo que está en disputa. Y obviamente el tema que hay que preguntarse aquí, Miguel, y que yo no he visto que se preocupe mucho, es ¿qué está ofreciendo el correísmo a los socialcristianos a cambio del apoyo para hacer esta jugada? Eso habría que... Porque nosotros del lado del correísmo sabemos lo que está demandando, impunidad. Pero ¿qué esto está ofreciendo a cambio? Porque en estos acuerdos tiene que haber una oferta de ida y vuelta. Eso es lo que todavía a mí no me queda claro. Bueno, de lo que se ha especulado no hay hechos concretos, un presunto reparto de los organismos de control. ¿A quién no le gustaría controlar la Contraloría cuando de por medio hay acciones, incluso se ha vinculado en procesos que devienen en hechos en donde están embarrados? Por citar un caso, la gran estafa al Instituto de Seguridad de la Policía Nacional. Allí estaba vinculado, ya le sobreseyeron hace poco, al hijo de un ex asambleísta del Partido Social Cristiano. Es decir, intereses de por medio hay, Juan. Totalmente, Miguel. Claro, lo que pasa es que en estos acuerdos por debajo de la mesa no se sabe nunca exactamente qué ocurre hasta que toman la decisión final. Por eso digo, ¿qué será lo que se están repartiendo? Del mismo modo que hay que preguntarse en esa famosa conversación en la casa del asambleísta Cronfle entre Guillermo Lazo, Rafael Correa y Jaime Muñoz, según se hizo público, ¿qué fue el acuerdo de lo que se denominó después el pacto por la impunidad? Eso no se sabía de un lado que estaban pidiendo esta mal llamada Comisión de la Verdad para asegurar la impunidad, pero del otro lado no sabemos. Por experiencia, y lo acabas de señalar tú,
el Partido Social Cristiano siempre ha apuntado a esos mecanismos de control político. Por ejemplo, tener un organismo del Estado, sea la justicia, contraloría, procuraduría, fiscalía, etcétera, que sirva como una especie de martillo para golpear a los opositores, que sirva como una especie de palanca para actuar en la política pública. Así es, pero todavía no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Ahora, claro, si llega a darse esto que sería catastrófico para el país, de que voten a la presidenta de la Asamblea, cambien las comisiones, alteren la agenda, luego hagan un juicio político que seguramente sea sumario y absolutamente irregular en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y se tomen el organismo, luego les dan las designaciones. Y claro, ahí tendremos que confirmar las sospechas, pero recién ahí sabremos cuáles son las piezas fundamentales de estos pactos vergonzosos. Este es un diálogo con el activista social Juan Cubi. Le queremos rogar, vamos a seguir a través del Zoom, pero le vamos a llamar a la línea telefónica para mejorar la señal. Juan, le formulo una pregunta. Este pacto del que se habló de la impunidad debe seguir como un objetivo de quienes no lograron al comienzo, el 14 de mayo, cuando se instalara la Asamblea Nacional, esto abortó a última hora, pero esa intención está latente y de por medio. No importa los obstáculos que se crucen en el camino, el asunto es lograr los votos. Incluso decía, no se conoce qué le está ofreciendo, decía Juan Cubi, qué le está ofreciendo el correísmo al Partido Social Cristiano. Y yo añadiría, para que responda Juan Cubi, ¿qué le estará ofreciendo a los denominados rebeldes de Pachacuti para que se mantengan en esta posición junto al correísmo, Juan? A ver, no tengo mayor idea, pero por lo que veo y lo que dijo el doctor Saquicela, han ofrecido la presidencia de la Asamblea. Es lo único que puedo yo, digamos, confirmar. Y por lo que ha dicho el señor Santi, en efecto, parecería que están ofreciendo canjear a la presidenta Guadalupe Lloris de Pachacuti por otro miembro de Pachacuti, que sería en este caso del Grupo Rebelde. ¿Sí? Eso es lo que yo entendería. Ahora, volviendo a la otra parte de la pregunta, Miguel, ¿es posible que se reactive el pacto de la impunidad? Bueno, por lo que estamos viendo, no hay que descartar esa posibilidad, no hay que descartar. Cuando se alertó de lo que estaba de por medio, el presidente Lasso echó atrás porque se dio cuenta que eso iba a ser gravísimo para su imagen, para iniciar un gobierno rehén de estos dos angelitos, no correístas y social cristianos. Ese momento Lasso debe haber dicho, bueno, yo en medio de estos dos angelitos voy a ser un títere, un rehén, ¿sí? No obstante, claro, plantea el acuerdo con Pachacuti y la izquierda democrática con una forma más flexible, un poco más voluble para poder moverse, pero claro, ahí hay puntos que son imposibles, inviables, porque desde la perspectiva de la CONAI, el Movimiento Indígena y Pachacuti, hay proyectos de ley de objetivos que no tienen nada que ver con la propuesta del gobierno, y eso es lo que estamos asistiendo ahora. Claro, cuando ya se empiezan a discutir leyes, demandas, etcétera, como la amnistía o como las dos leyes que ya la una que pasó por el Ministerio de la Ley y la otra que fue rechazada, entonces ahí uno se da cuenta de que eso no es posible engranar un proyecto como el de la CONAIE con el proyecto empresarial neoliberal del presidente Lasso. No, eso no. Pongo un ejemplo muy simple para que me entienda de pronto la gente. ¿Cómo se puede hacer una economía de libre mercado en las comunidades indígenas de la Sierra Ecuatoriana que funcionan con lógicas de economía familiar y comunitaria? Eso no tiene pies ni cabeza. Lo mismo en el Oriente, donde las economías tienen un carácter territorial. ¿Cómo se puede abrir ahí al libre mercado para que entren las empresas de explotación petrolera, minera, maderera, etcétera? Entonces, el tema, Miguel, es que cuando se llega a este acuerdo de emergencia del gobierno con la izquierda democrática y Pachacuti, a mí me parece que no se discutieron con claridad cuáles eran las condiciones y objetivos centrales de ese acuerdo. Por eso es que a la vuelta de unos meses empezó a reventar ese acuerdo y ahora nos ha conducido a la crisis que estamos viviendo. Ahora, en estas condiciones, Juan, el que pudiera retornarse, siendo un escenario posible, probable, al pacto de la impunidad,
esto no sería contraproducente y pudiera generar más ruido y más problema en el país. Y la historia refleja eso. Yo citaría uno de los hechos cuando el presidente Lucio Gutiérrez en su momento facilitó, quiso que retorne a Abdalá Bucaram, que todavía era un perseguido de la justicia. No sería contraproducente. Claro. Obviamente va a indignar mucho a la gente, pero no hay que olvidar, Miguel, que también la gente está en la expectativa de que el gobierno, las autoridades de la Asamblea hagan algo, porque la crisis es profunda, la inseguridad es invivible, ¿sí? La migración se mantiene. Entonces, el tema es cómo el gobierno puede tener tomar una decisión en la cual le permita definir una agenda de mediano plazo, no para sobrevivir, porque el pacto de la impunidad es para sobrevivir, pero ya no es para gobernar ni es para tomar decisiones. Entonces, por eso decía, en estos 24 horas va a haber todas las movidas, llamadas, conversaciones, amarres posibles, en función de, yo creo en lo que ha dicho el ministro de Gobierno, le tomo la palabra, mantengamos la estabilidad. El tema es a qué precio, a qué costo, en qué condiciones. Una. Y lo otro, habrá que ver hasta qué punto siguen conspirando correístas y socialcristianos contra el gobierno. Ahora, desde la perspectiva, desde la postura de Pachacuti, yo quiero hacer un señalamiento. En esta persecución de la que yo hablaba, Miguel, al inicio, contra el movimiento indígena, que es una persecución sistemática desde el poder, los mayores antagonistas del movimiento indígena, los mayores rivales que ha tenido son, en primer lugar, el correísmo, o sea, 10 años de persecución, de agresiones, de meterles preso, muchos muertos, etcétera, ¿sí? Ahí está el primer antagonista. Por eso a mí me admira, me sorprende que existan dirigentes indígenas correístas. Eso yo no entiendo. El segundo antagonista es el Partido Social Cristiano, y para eso no hay que darle ni mucho análisis. Bastan las famosas declaraciones de que vuelvan al páramo para evidenciar el concepto que tiene el socialcristianismo sobre los indígenas en general. Claro, Juan, perdón. Sí. A propósito de lo que dijera en su momento Jaime Nebot, que vuelvan al páramo, pero daría la impresión, perdón por los hechos que se reflejan, que le importa muy poco el país, a quien ya no ha querido ser candidato a la presidencia de la República, exitoso como alcalde de Guayaquil, le importa muy poco, y ahí que pase lo que pase y que se acuerde con los que sea. Yo no pensaría eso, Miguel. Un político de cepa como Nebot tampoco que puede actuar y feriarse una trayectoria que desde su punto de vista él considera exitosa. No creo, él debe estar jugando, no solo en función de sus intereses y de su perspectiva, sino de su grupo y de sus ¿jugando a qué? Mayor confianza. ¿Jugando a qué? Jugando a reposicionarse, jugando a ver si puede revivir o refundar ese partido que está en una situación bastante delicada. Eso yo veo que él está tratando. Lo que pasa es que no es fácil en esta situación, Miguel, pero yo en las últimas intervenciones del abogado Nebot le he visto hablarle al país más o menos como si él fuera presidente de la República. Revisemos las declaraciones. Él dice lo que hay que hacer, él dice lo que está mal. Es más o menos el mensaje que yo veo que empieza a enviar es: yo debería estar en ese sitio. Si me equivoqué, si por mala suerte no llegué, pero yo debería ser el elegido. Él hay que seguirle. Y yo he señalado que la muerte cruzada en buena medida puede estar empujada desde el socialcristianismo por la posibilidad de revivir electoralmente al propio Jaime Nebot. Eso no hay que descartar. Y el correísmo también desesperado porque hay elecciones lo más pronto. Y no han negado la posibilidad de una alianza con el socialcristianismo. No olvides, Miguel, que cuando se cae el pacto de la impunidad al inicio, el propio Rafael Correa dijo que la mejor opción presidencial para este país sería Jaime Nebot. Ahí hay unos acuerdos de intereses que están detrás de esta pantalla de la política, que son los que operan. Y entonces pueden haber una serie de intereses comunes, entiendo, del manejo de la economía, del manejo de las instituciones, de las decisiones estratégicas del Estado, Miguel. Eso es a eso estamos asistiendo, y por eso es que el panorama político, más aún el de la Asamblea, se vuelve tan confuso, porque a ratos no entendemos por qué toman ciertas decisiones, por qué se dan estas alianzas contra natura, por qué están aliados de pronto estos rebeldes de Pachacute con el socialcristianismo y el correísmo. Esas cosas son las que ya no se alcanza a entender.
y simplemente especulamos. Esperemos a ver qué sucede a la vuelta del día de mañana si se llega a instalar la sesión de la Asamblea. Juan, ¿y cómo entender esta división al interior del movimiento indígena? Por un lado, la CONAIE, con una posición clara a favor del correísmo, y por otro, que trata de reivindicar el movimiento político Pachacuti, y por ello la expulsión de Mireya Pazmiño, los asambleístas Mireya Pazmiño, Patricia Sánchez, Mario Ruiz, Fernando Cabascango, Darwin Pereira y Peter Calo? A ver, Miguel, no están expulsados. Entiendo que han sido separados de la bancada legislativa, porque para expulsarles tanto de la bancada como del movimiento tienen que pasar por un proceso. No es así tan simple. Entiendo que están solo separados. O sea, les han desautorizado, sería la palabra más concreta. Ahora bien, el lío, Miguel, yo lo que percibo de lado y lado es que a Pachacute y a la CONAIE les falta una línea política, les falta una visión más estratégica. Se han feriado en gran medida el éxito electoral que tuvieron con Yacu Pérez. A partir de eso empezaron las divisiones, del desgrane, los conflictos internos, cuando tenían la posibilidad de convertirse en una fuerza política fundamental para la democracia ecuatoriana. Y cuando digo que les falta un horizonte político es porque ni en el Pachacute oficial, ni en los rebeldes, yo veo que hayan definido, cuál es el objetivo final de su participación en la política y en la asamblea. ¿Cómo van a relacionarse con el gobierno, con los socialcristianos, con la izquierda democrática, con el correísmo, en función de qué? De su actividad legislativa. Eso es lo que ha faltado, a mi modo de ver, como alguien que ve la situación desde afuera. Y ahí es, claro, complicadísimo tener posturas más firmes y con una perspectiva de mediano o largo plazo. Falta que ellos esclarezcan. Por ejemplo, Miguel, solo para brevísimo, ¿cuál es el puntal, el eje de la propuesta del movimiento indígena? Es del Estado plurinacional. Bueno, si ese es el eje central, entonces, ¿para qué sirve la Asamblea en función de ese objetivo? ¿Para qué sirve la acción política en función de ese objetivo? ¿Para qué sirven las alianzas, las leyes, las movilizaciones sociales en función de ese objetivo? Que es el que con lo que yo empecé mi intervención en mi entrevista esta mañana. Esa es la propuesta que interpela un orden en este país que es perjudicial para los sectores indígenas, para los sectores afrodescendientes, sectores campesinos. Esa es la clave. Yo no veo que ahí exista una discusión, una propuesta, un análisis de definir una acción, una línea de acción desde el movimiento indígena y desde el parlamento, desde el bloque de Pachacute en el Parlamento. Juan, es verdad lo que señalaba respecto de los 6 asambleístas que citamos, que han sido separados del bloque de Pachacuti, pero esta división profunda ya, porque en cambio CONAIE en el comunicado último del 1 de abril daba cuenta, rechazaba esta separación de los 6 asambleístas, pero también cuestionaba y pedía al Pachacuti acciones inmediatas frente a los presuntos hechos de corrupción que involucran a otros legisladores, los que están investigados en la Fiscalía: Celestino Chumpí, Rosa Cerda, Gisela Molina, Edgar Quesada, Cristian Yucayla. Claro, ese es el gran problema, Miguel, que en este conflicto empiezan a sacarse los cueros al sol, y eso es lamentable para un partido, para un movimiento, para un sector de esta sociedad que ha generado muchas expectativas. Eso es lamentable. Lo que debería hacer, obviamente, Pachacute es tratar de reconstituirse tomando ciertas decisiones fundamentales. Por ejemplo, ellos mismos deberían investigar a estos 5 asambleístas señalados y, de ser el caso, tomar decisiones categóricas, contundentes. Ellos mismos deberían incluir el debate, las desavenencias del grupo rebelde, discutirlas y luego también tomar decisiones que sean acatadas por todos. Pero eso implica, en primer lugar, tener una definición estratégica, Miguel. O sea, ¿para qué están ahí en asamblea y qué van a hacer los próximos 3 años que quedan de asamblea, siempre y cuando no exista una catástrofe política a la que estamos acostumbrados? Sea lo que sea, para tomar estas decisiones, nunca, quizás por principio, estar con el correísmo que los persiguió, los encarceló, los golpeó. Miguel, lo triste de esto es que se han convertido Pachacute en una especie de botín, de moneditas de oro que se le están arranchando los sectores de la derecha. Y eso es penoso, porque Pachacute, con toda la diversidad de posiciones, es una postura cuestionadora del orden de cosas en este país. Entonces resulta que también
Por un lado, el gobierno, que es un gobierno abiertamente de derecha, no lo ha negado, se lo está jalando un sector. Del otro lado, los socialcristianos y el correísmo, que son una expresión más populista de derecha, se están jalando al otro sector. Cuando Pachacuti debería tener una postura más propia, más independiente. Mira, Miguel, solo para señalar, en las elecciones legislativas, ¿sí?, entre Pachacuti y la Izquierda Democrática sumaban al inicio, antes de que se desgranaran los primeros asambleístas, 45 votos. Con uno más que consiguieran, ya podían bloquear las 2/3 partes. Eso, en política parlamentaria, es una fuerza, porque eso podía bloquear, por ejemplo, las reconsideraciones, convocatorias de hacer ciertas decisiones trascendentales, la reformulación de ley, etcétera, etcétera. O sea, las 2/3 partes son una necesidad para la política parlamentaria. Podrían haberse mantenido con esa fuerza y negociar leyes, negociar decisiones estratégicas muy claras frente al país. Y decir, bueno, en este punto vamos a coincidir con UNES, en este otro vamos a coincidir con el gobierno, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero se podría haber hecho como bloque de centro-izquierda una postura clara. Eso me parece que se echó por el trasto. Entonces, actualmente yo veo mucho más difícil esa posibilidad, porque ya son fuerzas que están mermadas. Pero de todas maneras, yo creo que Pachacuti tiene que ser consciente de que no puede ser la monedita de oro que se le están arranchando los sectores de la derecha. Bien, un gusto dialogar con Juan Cubi, activista social. Juan, muy amable la atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias a ti, Miguel, un abrazo. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:48 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Tenemos previsto un diálogo luego de la pausa publicitaria con el flamante ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, precisamente por este hecho lamentable ocurrido este fin de semana en la cárcel, centro de detención de Turi, en el Austro ecuatoriano. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas, cuando está comprometida con la educación para mejorar la sociedad, cuando impulsa proyectos que cuidan el planeta. En Banco Pichincha trabajamos para ser cada vez más sostenibles, porque más que un compromiso, tenemos una gran responsabilidad. Banco Pichincha.